Hola, bienvenidos a una nueva semana política acá en El Mostrador. Una semana que ha estado cargada de información dramática respecto al aumento de los contagios, de información política respecto de las responsabilidades políticas que puedan incurrir el gobierno en las medidas que hoy día se han traducido también en una alza de los contagios y recientemente también la publicación de dos artículos de prestigiosos medios internacionales norteamericanos, el New York Times y el Washington Post, que hablan acerca de la paradoja chilena, esta paradoja de entre un exitoso proceso de vacunación y un alzamiento en los contagios de manera totalmente desmedida. Para hablar de eso y buscar las claves políticas de la situación en que nos encontramos hoy y que ha derivado también en una postergación de las elecciones, nos encontramos con Tomás Duval, analista político y también columnista de acá del Mostrador. Bienvenido, Tomás, a la Semana Política. Muchas gracias, Héctor. Saludos a todos quienes nos escuchan. Marcela Y desde también. luego también a Marcela, como ya la presentaba también Tomás, y co-conductora y coeditora del diario. Hola, Marcela. Hola. Partamos por lo último, Tomás. Durante las últimas jornadas, las últimas horas, el ministro Párez tuvo que salir a hablar, a responder respecto de dos artículos publicados en medios internacionales que miraban con atención la situación de Chile. Y digámoslo, no lo hicieron con una mirada más bien, digamos, optimista, sino que más bien en tono de crítica, ¿no? Ponían el acento en el exitismo y ponían el acento también en las medidas. Eh, ¿Qué claves políticas, Tomás, tú encuentras? ¿Qué errores encuentras tú que pudieron haber ocurrido estos últimos meses del gobierno y que nos ha llevado a vivir lo que todo el mundo está llamando como la paradoja chilena? Tener un excelente proceso de vacunación, pero con un sistema sanitario al borde del colapso debido a los más de 7.000 contagios diarios. Mira, yo creo que la principal clave política la voy a hacer con una suerte de ejemplo. Creo que estamos como en la playa cuando viene una ola, mirando aquella ola y creo que en el fondo la ola nos arrastró en vez de haberla pasado y sorteado. Y esto me parece un elemento muy importante del gobierno. Creo que el gobierno se quedó solo mirando el efecto positivo, sin duda, del proceso de vacunación, que hoy día alcanza el 30% de la población o 35% de la población, y no tomó las medidas adicionales que debían acompañar este proceso de vacunación para que sea realmente efectivo. Y yo creo que ahí hubo una tensión entre la apertura, ya sea de la economía, también de los permisos de vacaciones, que obviamente eran importantes en aquella época, pero quizás a lo mejor el periodo pudo haber sido mucho más reducido, y prepararnos exclusivamente para un proceso de vacunación. Creo que faltó ese proceso. No es llegar y pescar una vacuna y empezar a vacunar. Yo creo que tiene que haber esa preparación anterior, creo que careció de esa preparación del contexto. Y creo que ahí el gobierno por eso hoy día enfrenta una alta ola de contagios, en el cual va creciendo fundamentalmente el nivel de contagiados y también el virus, ¿no es cierto?, va mutando a distintas cepas, pero no miró el contexto general de la población. Y yo creo que ahí se cometieron no solo errores de comunicación, sino que también errores políticos en cuanto a ese diseño de la estrategia, que debía abarcar todos los ámbitos para lograr lo que efectivamente se quiere. Ahora, la meta del gobierno siempre ha sido, o por lo menos es lo que yo he escuchado, siempre ha sido que esta inmunidad, esta gran cantidad de población, solo llegaría en el primer semestre de este año. Entonces, yo creo que también eso debió haberse planificado, porque hoy día, con esto de la postergación de las elecciones, creo que de alguna manera las elecciones no son el instrumento para que haya menos contagios. No, es una cosa distinta. Entonces, yo creo que quizás esta demasiada ansiedad por tener a la población vacunada le jugó una mala pasada al gobierno para no mirar el contexto y el panorama completo en el cual se desarrollaba este proceso. Marcela, por el grueso de lo que analiza Tomás, bueno, hay una parte importante lo consideran el factor de la comunicación de riesgo, ¿no? De haber
de haber privilegiado este voluntarismo, esta cosa de exitismo de la vacuna en función, digamos, de una debida recomendación. Pero también habla de errores políticos. ¿Cuáles son los errores políticos que a tu juicio, digamos, fue ir cometiendo el gobierno en el marco, digamos, del desarrollo, digamos, de este año? En torno a la Bueno, pandemia, de luego. sí, bueno, aquí lo que ha pasado, y creo que es lo que ha pasado desde el principio, y ese ha sido el gran problema y el gran error del gobierno para enfrentar y sortear esta pandemia. Y tiene que ver con cuál es tu eje y cuál es tu objetivo. Y al parecer todas las señales apuntan que las decisiones se han tomado no por razones sanitarias, sino que por razones económicas. Y eso ha jugado en contra. O sea, el permiso de vacaciones que todos usamos tenía una razón económica de fondo, que era poder darle aire y hacer que la industria turística y que la economía en las regiones se activara y la gente tuviera espacio para poder trabajar, para poder enfrentar lo que viene. Eh, y así eso también explica la apertura de casinos, la apertura de mall, la apertura de los cines, sobre todo el reajustar el plan paso a paso, que cuando se planteó tenía categorías y clasificaciones muy específicas de qué se podía hacer en cada fase, y eso al andar, cuando las presiones económicas cayeron aún más sobre la moneda, desde los distintos rubros, del rubro gastronómico, desde el rubro hotelero, en el fondo demandando ayuda del Estado, en toda índole, desde fondos, desde bonos, desde prórrogas de crédito, desde no cobranza de cosas para poder sobrevivir, el gobierno flexibilizó y el gobierno empezó una apertura, apostando a este proceso de vacunación. Entonces, yo creo que ese ha sido el gran problema y el gran error desde la base, y que ahora está colapsando, haciendo que colapse todo, porque la segunda ola nos está pegando con más fuerza de lo que fue la primera. Y por otro lado, esa misma decisión está desde dónde está el centro de poder en la moneda. Y es lo que se ha dicho. No lo digo yo, lo dice el reporteo, lo han dicho incluso gente de propio Chile Vamos. O sea, el otro O día sea, Mario Desbordes, candidatos presidenciales como Mario Desbordes. Mario Desbordes el otro día hizo una crítica abierta, dijo que aquí había un problema de conducción política. Y el problema, además de conducción política, es que las decisiones, y lo hemos dicho, lo reporteamos todo el año pasado nosotros, Héctor, que las decisiones de la pandemia se toman en el segundo piso entre el presidente Piñera y Cristian Larroulet, no entre el presidente Piñera y el ministro de Salud Y un consejo técnico validado. un consejo de expertos y el colegio médico que te dicen, esto no lo puedes hacer, porque si no va a pasar esto otro. Entonces, se juntó eso, y como un tercer elemento está el tema de la soberbia del mandatario, un rasgo del presidente Piñera, Y ya lo que conocemos, sí. le cuesta reconocer los errores, le cuesta reconocer cuando él se ha equivocado, siempre tiene que resultar ser ganador, por anga o por manga tiene que ganar, y en la vacunación vio una oportunidad, además, por tratar de sacar algo limpio a su favor de su administración, pero ahí se engolosinaron y Sobre se eso, complicó todo. sobre ese punto, Tomás, bueno, hace unos días en una publicación del Mostrador, otro analista, Cristian Leporati, él hacía una reflexión que parece interesante destacar ahora. Decía que el gobierno confundió dos conceptos. De alguna manera confundió la gestión de riesgo, la comunicación de riesgo, con la gestión de crisis. Entonces, en lugar, digamos, de hacer una debida comunicación de riesgo, empezó desde un comienzo a hacer gestión de crisis y abusó de ella a tal punto que el proceso de vacunación lo fue transformando más bien en como dice Marcela, en una performance política para poder sacar de alguna manera dividendos, algún, digamos, partido de este procedimiento, y así de alguna manera ir fortaleciendo el delicado estado, digamos, en que se encuentra el gobierno desde, digámoslo, desde el estallido social a la fecha. Que aquí hubo una confusión. Hoy día incluso el propio ministro París aludió un poco a esto y dijo que el gobierno tiene todo el derecho de comunicar cuando hace las cosas bien. Pero el punto parece que no se trata solo de comunicar las cosas bien, sino es cuando se confunde de alguna manera porque se entrega una sensación de falsa seguridad en torno a las vacunas, y bien sabemos digamos que las vacunas están empezando a surtir efecto, pero esto todavía no alcanza, ni mucho menos, digamos, el 50% de la población, ni tampoco para sortear
no hay evidencia que así lo indica que podamos estar, digamos, con una pandemia controlada, incluso para las elecciones postergadas para mayo. ¿Qué opinas tú de eso, de esa parte de la conducción política, de esta idea de la confusión entre el riesgo y la gestión de crisis? A ver, yo pienso que ahí hay un tema profundo, pero yo creo que un eje del gobierno ha sido la gestión. Quizás su mayor fortaleza de los gobiernos del presidente Piñera han sido la gestión. Y en eso se produce una confusión, porque la gestión carente de concepción política se queda solamente en una gestión. Quiero ir al fondo más que la comunicación, digamos. Al quedarse solo en la gestión, naturalmente la gestión debe ir acompañada de acciones políticas, de un relato, de un discurso y también de una comunicación efectiva, ya sea de crisis, como lo queramos colocar. Pero hoy día uno ve que esa gestión política sin duda tiene un problema. Uno ve un comité político muy debilitado, sin una característica específica, que tampoco el comité político podría decir, mire, opera con la coalición gobernante. Bueno, ni eso es muy efectivo. Entonces, tiene un comité político muy debilitado y centrándose solamente en la gestión. Si el problema ha sido gestión, que es eficiente en materia de vacunas, pero la gestión, vacunación es un proceso, pero tiene que, vuelvo atrás, digamos, si no hay una gestión política, si no hay una apreciación del contexto, bueno, la gestión se queda. Yo creo que la gran apuesta del gobierno para este año estaba en esa gestión de vacunas que fuera exitosa, después un proceso institucional, este calendario electoral, que también se llevara a cabo dentro de los plazos y con las menos dificultades posibles, para dedicarse entonces, posterior al segundo año, al tema de una reactivación económica del país. Yo creo que esa era la tesis del gobierno en el fondo para este último año, que tampoco tiene demasiadas herramientas. Recordemos que es un gobierno en un último año, tradicionalmente le llama el pato cojo, pero yo creo que está debilitado en esa manera, quizás mucho más que... Más que cojo, está medio inválido parece, ¿no? Yo no sé si inválido, pero está más debilitado que cojo que otras maneras, digamos. Entonces yo creo que ahí hay una debilidad evidente. Y yo creo que ese es el fondo del problema. Y de ahí que efectivamente es un gobierno que tampoco escucha mucho. Y el no escuchar le produce también problemas, porque puede escuchar a la oposición o puede escuchar a su propia coalición. Y yo creo que también eso hace muy efectivo, porque ayudaría mucho desde un punto de vista político solamente escuchar, no solamente escuchar, tomar buenas ideas que vienen de distintos sectores para adelantarse a situaciones. Y yo creo que hoy día nos vemos ya insertos en un túnel que tiene que ver con esta alza de contagios, con una postergación del proceso institucional que tiene distintas características, y además con un problema, yo diría, en la economía, en el trabajo, en esas ayudas sociales que para la gente son necesarias si es que vamos a entrar a un periodo de restricciones como suponen las cuarentenas. Imagínense que casi todo el país está con esas restricciones, entonces es una cuestión mucho mayor. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿se cumplen las restricciones? Parece que el propio ministro París se dio cuenta que no se cumplen las restricciones. Entonces, ahí también hay un problema. Entre el discurso y los hechos hay un desfase. Y ese desfase es muy grave, digamos. Y eso tiene que ver con escuchar, con conocer, con descubrir que hay distintas visiones y que se pueden integrar en este discurso. Si la pandemia, todo el mundo está de acuerdo que la pandemia es el hecho más importante que nos ha tocado vivir en estos últimos 2 años. Víctor, disculpa, que quería agregar un par de elementos a lo que está diciendo Tomás, y que tiene que ver cuando habló del tema de las elecciones y esta cosa de que entre lo que se dice y lo que se hace, la brecha es muy grande. Aquí hay una característica que ha primado siempre y con el tema de las elecciones volvió a pasar, que tiene que ver y que es un pecado de esta administración en todas las áreas, pero que se ha agudizado la pandemia y que tiene que ver con que es reactiva. O sea, el gobierno reacciona no prevé, no actúa antes. Y eso ha sido un problema en distintas áreas, pero que en la pandemia ha sido más grave. Por ejemplo, en enero se sabía que iban a ser 18.000 candidatos en total.
En enero se sabía que las papeletas iban a ser gigantes, enormes, que uno no iba a estar un minuto en la urna, que iba a estar 5, que iban a haber filas. ¿Por qué se esperó hasta el último minuto? El reporteo que nosotros tenemos es que en La Moneda hasta la semana pasada se insistía en no postergar las elecciones y dejar la puerta abierta, incluso hasta tomar la decisión hasta incluso la semana antes, la semana misma de las elecciones. Y que si bien tenían claro que iba a haber un problema, no querían ser los primeros en plantearlo porque tenían miedo de que les cuestionaran de que estaban, que no querían hacerla, o que se les cuestionara porque segundas intenciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, se dejó algo que se debió haber zanjado hace rato, que se debió haber visto cuando se vio que esto iba a subir, que esto estaba en escalada. Se debió haber tomado una decisión mucho antes que los candidatos gastaran la plata, mucho antes de que empezaran las franjas, para poder solucionar esto, no entre gallo y medianoche a tontas y a locas en el Congreso. Se debió prever que si vienen cuarentenas de nuevo, que no, ya tuvimos la experiencia del año pasado. Entonces, era ver la lista de errores cometidos y decir, bueno, estos son los errores que no podemos cometer para tratar de hacerlo mejor. Entonces, ahí hay un tema que no es menor y que es un rasgo que ha sido muy perjudicial para las decisiones que toma La Moneda. Para ir cerrando también, Tomás, bueno, sí, sí, punto en esto. Tampoco las elecciones están aseguradas en un mes más, porque el escenario no es el mejor, digamos. Entonces, tampoco vamos a asegurar que las condiciones, porque las elecciones se postergan por motivos sanitarios, fundamentalmente, ¿no? Pero nadie puede asegurar que en 3 semanas más o 4 semanas más, el 15 y 16 de mayo, este panorama va a cambiar radicalmente. Entonces, ojo con eso, que es un problema también pendiente. Sí, sobre eso, o sea, no hay evidencia científica que avale que efectivamente dentro de 4 o 5 semanas podamos cambiar radicalmente la situación, aun cuando se busquen medidas restrictivas más fuertes y se combine la población a que tome conciencia también de no salir a la calle. Ahora, en este proceso también de evolución de la pandemia, se está usando también para negociar cosas que serían un estímulo para que efectivamente la gente pudiese quedarse en sus casas, cosas que se vienen discutiendo el año pasado porque no se han tomado mayores medidas. Una de ellas, por ejemplo, es la propuesta del salario universal como una medida para acompañar las restricciones de la cuarentena, o sea, un incentivo económico para que te quedes en casa. ¿Cómo ves tú, digamos, ese tipo, digamos, de negociación en este minuto en donde, digamos, se está viendo el tema electoral? Yo creo que es esencial aumentar las ayudas económicas a la población y sociales. Sí vamos a entrar en un periodo de altas restricciones. Como debiéramos entrar por altas restricciones, dado el periodo sanitario, bueno, hay que tomar las medidas coherentes. De otra manera, el gobierno se va a enfrentar de nuevo, si es que ya no se enfrenta, al tercer retiro de la AFP, que es un desastre porque tampoco le llega a todo. Hay personas que ya no tienen fondos. Entonces, yo creo que ahí el gobierno debiera colocar su mayor esfuerzo económico importante para la población. Y si esas medidas llegan, efectivamente entonces se puede cumplir esas restricciones sanitarias que tanto alude. Yo creo que es un juego de dos cosas y no se puede enganchar y decir, mire, es que no voy en la mitad o entrego con tales y tales requisitos. Yo creo que aquí tiene que llegar a los segmentos de la población que efectivamente se han visto afectados y que se van a ver afectados por estas restricciones, porque de otra manera resulta imposible. Resulta imposible pedirle al resto de la población, oiga, cumpla cuando no tiene para sus necesidades más mínimas. Yo creo que ahí ese es un deber ético más que político del gobierno. Y de una lógica muy clara también, que para poder, digamos, mantener una debida cuarentena, una debida protección, necesitas, digamos, tener con qué comer. Marcela. Solo para cerrar, a mí me gustaría hacer hincapié en un punto y que tiene que ver con con las responsabilidades políticas de las autoridades. O sea, aquí han habido ¿Quién paga la cuenta, no? ¿Quién paga la cuenta? El título que tenemos este miércoles en el mostrador. O sea, aquí se cometen errores profundos.
no solamente en este momento, sino que en veces anteriores y en distintos temas, y aquí nadie asume ninguna responsabilidad. Estamos mal acostumbrados en este país a que las autoridades políticas no se hacen cargo de sus decisiones, no se hacen cargo de los errores que cometen, no asumen ante la ciudadanía decir, ¿saben qué? Yo tuve la mejor intención, pero lo hice pésimo, me equivoqué, esto no salió, por ende doy un paso al lado, me hago cargo de lo que hago. Y eso yo creo que es complejo en el contexto más amplio de la pandemia. Hay que recordar que nosotros estábamos en una crisis política, social e institucional cuando nos cayó esta pandemia, con las elecciones, con este itinerario electoral que se tiene que ir acomodando además. Entonces, yo creo que se le sobreexige a la ciudadanía un exceso de fe pública en sus instituciones, cuando las autoridades no dan el ancho para que uno pueda depositar esa fe. Entonces uno dice, pucha, uno de los trabajos se equivoca, ok, te llaman la atención, pero si uno reiterativamente se equivoca, te terminan despidiendo. La gente se hace cargo de la responsabilidad de sus actos y sus decisiones. Aquí las autoridades no hacen eso. Yo no sé, y a lo que voy con esto, que insisto, no quiero decir que a lo mejor la solución sea sacar al ministro París, porque a lo mejor no es la solución. Pero aquí nadie en La Moneda mira, dice, porque no hay una autocrítica. Lo que nosotros hemos reportado es que además no hay una autocrítica interna. Y eso es lo grave de esta situación. No, de hecho el ministro Párez lo dijo, así como el gobierno no se le puede atribuir el gobierno los logros cuando la pandemia empieza a bajar, digamos, su número de contagios, dijo tampoco se le puede atribuir responsabilidad cuando éstas aumentan. Bueno, eso es como decir también, yo en realidad aquí lo que estoy tratando de hacer es administrar, digamos, la pandemia, pero no tengo mucha influencia en el devenir de esta. Una situación bastante compleja una respuesta del ministro que está a cargo de la gestión de la pandemia. ¿Alguna última observación, Tomás, antes de despedirnos? Eso yo dos cosas. Bueno, yo creo que sí, las encuestas dan claramente una posición de que el gobierno tiene una mala evaluación. Yo creo que eso es así. Y lo segundo es que la propia coalición oficialista, hay una suerte de desafección con el gobierno, producto de esta mala gestión. Donde comienzan a aparecer ya las críticas, no de uno, de dos, sino que de varios sectores políticos o de los propios partidos, ese espíritu de desafección, porque además se enfrenta un año electoral, entonces es muy complejo para la coalición oficialista, un gobierno que no tiene tiene una muy baja aprobación, y se está produciendo la desafección. Y esa desafección, si La Moneda no lo lee claramente, podrá encontrarse con escenarios a lo mejor similares a los que ocurrió, por ejemplo, con la tramitación del 10%, donde pasó con el apoyo de las fuerzas oficialistas y opositoras. Entonces, creo que ahí hay un tema muy importante para estos meses de gestión que le quedan al gobierno. Muy bien, bueno, seguiremos en detalle analizando esta situación y el desarrollo, desde luego, del acontecer político y también pandémico. Muchas gracias, Tomás, por haber conversado con nosotros en la Semana Política. Lo mismo, Marcela, y bueno, y a todos los que nos estuvieron escuchando y conectados por redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, cuídense. Chao, buenas tardes.